Hola, Buenas, profe, ¿cómo está? muy bien por acá. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Esperando que se conecten todos. Va. Aló. Hola, a ver, ¿cuántos somos? Llamero, llamero. ¿Cómo les fue en la Game Jam? Bastante bien. Bien, ¿sí acabaron sus proyectos? Sí. O sea, tuvimos que reducir unas cosas, pero sí lo Ujú. terminamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Lo subieron a algún lado o es? Sí, a itch.io. Ah, órale, órale. ¿Le gusta probar? A ver, pasen los links. Ahorita se lo mando, dejé, lo busco. Lo único que no me gustó fue la temática. Se me hizo un poquillo chafa, Mm. pero está bien. Ah, porque la temática se asignó, ¿verdad? Sí, fue de fiestas patrias para niños. Y estas patrias. A ver, aquí está.
Está padre. Va, muchas gracias. Estoy jugando el Guacamole. Oh, ¿qué le pareció el de la pesca? Ah, ese no le piqué. Ah, va. Le piqué directo a este otro. Ya estoy en el de la pesca. No. Ahorita difícil. Sí, está tripiada. Pero sí, ya le caché. ¿Y los dos minijuegos los hicieron los mismos o se repartieron? No, yo participé como game designer, Dan como artista y otro compañero que está en programa de nuestro mismo semestre, Alan, de programador. Para los dos. Sí, para los dos, para todo en general. Nomás éramos Mm, nosotros tres. Ya, son padres. Ah, ya vi aquí. Los créditos. Muy bien. ¿Los demás qué tal? ¿Sí participaron? Ya no pude, falta de Yo no tiempo. participé. Estuve más como de ayuda a varios grupos. Está bien, está bien. ¿Y cuál era el objetivo de la dinámica? O sea, estos proyectos, ¿los mandaban a algún lugar? ¿Alguien los va a ver? ¿O solo fue Los un ejercicio? calificaron. Era para Mm. Amber, o sea, utilizamos de hecho su inteligencia, ¿cómo se dice? Su iProperty, ¿o qué? Propiedad intelectual, o sea, como sus assets, música y todo eso. Y pues era Mm, como para Esos eso. personajes Ajá. ya, y portafolio. Aparte. claro, claro, claro. Sí, como portafolio está bastante bien. Pues va. Entonces, a ver, arranquemos. Ya no falta nadie. Por cierto, ¿quién me preguntaba? ¿Lore? ¿Estás aquí? Ah, sí. ¿Mande? No, me preguntaba sobre el servicio social, ¿cierto? Ah, sí. Sí, ya más o menos Mauricio me contó más o menos cómo es la dinámica. No sé si los demás andan buscando también algo parecido. O si ya lo hicieron o lo tienen que hacer o ya saben dónde. ¿Cómo es? Yo la verdad no sé mucho. Empieza después de que acabas tu sexto semestre, lo tienes que hacer. Ah, ok, ya está. Ah, hasta séptimo entonces. Ajá. Mm, Pero literal, hazlo cuando acabe tu sexto. O sea, usa todo el tiempo del mundo que tengas. ok, ok. Va. Gracias.
Todavía les falta. A nosotros. Es que estamos con los, o sea, nosotros que somos de quinto estamos con los de séptimo. Ah, claro. Claro, claro. Este, sí, de hecho, ya más o menos me platicó Mauricio cómo es la dinámica. Tiene que ser un proyecto sin fines de lucro. Entonces, a diferencia de las prácticas profesionales, me dice que sí se puede hacer en un estudio y que normalmente tiene que ser en otro tipo de lugares. Eh, pero que pudiera ser como en un estudio siempre y cuando el proyecto sea con un corte social y no se pretenda lucrar con ese proyecto, ¿no? Y fungimos más como asesores, mentores de ese proyecto. Entonces, por si les interesaría que los apoyemos como estudio en un proyecto de esa índole, pues para que le vayan pensando qué les gustaría hacer, porque de nuestro lado, pues no tenemos proyectos con esa naturaleza. Entonces, ¿También cuentan proyectos personales? sí, al parecer, siempre y cuando tenga una connotación social. Ah, ok, ok. Está chido Luego eso. tienes que ayudar a lo social. ¿Un Ajá. Serious Game jalaría? Puede Ajá. ser, sí. Sí, un serious game puede funcionar. Ajá. Un juego de algún tema o algo así puede encajar. Eh, es eso, o de plano hacerlo en otro lado, que no sea nada que ver con juegos, ¿no? Que puede ser a lo mejor más tedioso, porque se aleja del campo de acción, pero es lo que normalmente se hace. Ajá, ser voluntario en algún lado. Un poquito complicado a veces. Porque sí es bien demandante, sobre todo para aquellos que ya trabajan. Era como Sí perder es, vacaciones, ¿no? sí es un tema complicado. Ah, se están conectando más todavía. Yo solo les digo que como recomendación el Hospicio Cabañas es muy divertido. Mm. ¿Tú lo hiciste en el Hospicio Cabañas? Hice 120 horas en la vía recreativa cuando estudiaba en mi otra universidad y después me pasé al Hospicio Cabañas porque hubo un problema con los papeles y un día llegué a mi espacio donde yo cubría la calle y me dijeron que ya me habían cambiado. Y yo de, ¿por qué? Mm. Y no me supieron contestar y pues, mejor me cambié al Hospicio Cabañas. Ya. Y me pusieron a atender a gente en francesa. Ok. Ok, está padre. ¿Y qué haces ahí, Coco? Les explicaba un poquito de las pinturas que había ahí, porque Mm, pues no todos les gustaba ir en guías y pues yo estaba ahí cuidando de que no tocara nada y pues si me preguntaban pues se los tenía que decir. ya, ya. Ya. Permíteme, lo que abro la presentación. Y Coco, ¿qué parte de AutoCAD no entendiste? Tristan, hay que hacer un Serious Game con los de deporte, güey. Y así ya la armamos. Pues igual un proyectillo para con un este social y ya, haces un proyecto, sacas portafolio y haces tu servicio. Ándale, ojo, eso sí está muy bien. Se aprovechar mucho. Sí, lo que no sé hacer a lo mejor puede ser en equipo, que se pongan de acuerdo, hagan un proyecto con esa naturaleza en la que practiquen sus habilidades, y así ya matan dos pájaros de un tiro. Ujú. O saben que a lo mejor también algún interactivo para algún museo también pudiera Ah, ser también como interesante. apoyo. Sí, sí, sí. Sí, Sí, porque luego está a veces de flojera. como algún recorrido virtual o alguna galería virtual de museos, eso estaría padre. Museo en línea. Ey, Muy chido. El modelo 3D ese. ¿Cómo se llama el de Francia, que es como una pirámide?
Sí. La Ah, Torre de Eiffel. no, no, no. ¿O qué? No, que son una pirámide de vidrios. ¿El Museo del Louvre o algo así? Ah, el Louvre, Louvre. ajá, El Louvre. Louvre, para ponerse así. Ah, Ajá, no sé cómo se exacto. pronuncia. Ajá. Sí, yo tampoco sé cómo se pronuncia, estaba buscando eso. Ok, a ver. Muy bien, lo último que vimos, para hacer memoria, fue lo de los diagramas de interfaces que estaban trabajando en este Room Roller y ahí nos quedamos, ¿verdad? Ujú. Ya no vimos el siguiente tema, ¿cierto? No. Muy bien, ¿Cierto? entonces ya tengo aquí la presentación. Ya casi, ya casi, ya casi. ¿Han visto o han llevado ya alguna materia de narrativa? Sí, ¿verdad? Sí, el semestre Sí. pasado. Muy bien. Ujú. ¿Y qué tal? Bastante bien. Bastante bien. ¿Qué vieron para ver si no estoy repitiendo temas? Vimos sobre las partes de una narrativa, Ujú, personajes, arquetipos, Camino del héroe, esas cosas. ok, así métodos, ok. este, Los roles de cada personaje. roles. Dentro del mismo camino del héroe, pues. Muy bien. Déjenme borro las diapositivas del camino del héroe. Ok. Si no, también lo que podemos hacer es que nos lo vaya presentando y vamos viendo, porque tampoco yo me acuerdo, o sea, exactamente qué. Igual y ahorita ya Ajá, viendo lo de que, sí, vimos de esto. de acuerdísimo. Si es que luego no, muchas Más un materias, repaso nunca viene mal. luego muchas Aparte un materias repasito. se overlapan y empiezan Exacto. como a salir contenidos muy parecidos. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la narrativa interactiva. Desde el aspecto del diseño de videojuegos, no vamos a tocar temas sobre cómo hacer buenas historias, cómo construir o desarrollar buenos personajes, buenos arcos narrativos y buenos diálogos, nada de eso. Solamente vamos a ver sobre las estructuras para cómo un game designer tiene que tomarlas en cuenta y cómo tiene que irlas diagramando para ir armando los niveles que vayan acorde a la narrativa que quizá un guionista escribió. Muchas veces el game designer no escribe la historia, a veces un guionista es el que se involucra en el proyecto, dictamina la historia y el game designer es el que se encarga de darle forma, de cómo se va a ir contando esta historia a lo largo del juego. Entonces a veces son perfiles diferentes. Algunos pues
Bueno, ¿me escuchan? Sí, Ah, Sí, caray. sí, sí. ¿No se cerró la ¿la sesión? ¿No? sesión? Ah, es Aquí que andamos. de repente Zoom me salió que me desconecté. Ah, bueno. Cosas de Eh, Zoom. sí, pensé que me habían sacado. ¿Qué pantalla están viendo? ¿Esta de acá arriba donde tengo el mouse? Sí, la de narrativa interactiva. Muy bien. Entonces, algunos conocen este término como narrativa interactiva, el hecho de contar historias en un videojuego. Ahora, las historias como humanidad nos caracterizan, ¿no? Es algo que nos representa siempre. Nos ha gustado estar escuchando historias. Con ellas aprendemos, nos entretenemos, ¿no? El escuchar estas aventuras de otras personas siempre ha sido un tema interesante de conversación. Es por eso que cada medio de expresión que la humanidad crea, pues es aprovechado para contar historias. Y los videojuegos, pues no es una excepción. Han existido distintos medios, desde la palabra hablada hasta que se empezó a pintar, se empezó a escribir, las artes escénicas, y pues hoy en día lo que nos compete es la narrativa interactiva, ¿no? Ahora, este tipo de narrativa difiere de otras, ¿no? Aporta algo interesante a la industria porque, como dice su nombre, puede ser interactiva, es decir, el jugador va viviendo la historia conforme se va contando, es menos pasiva en cuanto a que no se sienta que se la cuenten, sino que la va llevando a cabo. Entonces, algo interesante de la narrativa interactiva es que, a diferencia de la literatura, en donde el lector le pide al autor que le cuente la historia, o sea, cuéntame qué está pasando con detalles, yo me lo imagino, pero veme contando todo, ¿no? Para tener yo como esa historia completa. En una película, pues no es tanto así como que me la cuentes, sino que muéstrame la película. Porque a diferencia del libro, las películas se basan en acciones, ¿no? En hechos. Por poner un ejemplo, no es lo mismo tener a un personaje en cámara hablando sobre lo que hizo ayer, ¿no? Imagínense un diálogo de 5 minutos sobre, ayer fui al banco y me topé con esta persona y nos dijimos esto y bla, bla, bla. Sería algo aburrido escuchar un diálogo tan extenso. Mejor haz un flashback y muéstrame lo que ocurrió, ¿no? El cine se basa en hechos, en estar viendo los eventos. Incluso hay películas que tienen pocos diálogos, todo se muestra a través de los encuadres, ¿no? De lo que estoy viendo. Y en un videojuego, pues ocurre otra cosa interesante que es, no me la cuentes, no me la muestres, sino déjame hacerla. Déjame interactuar con esta historia. Ahora, ¿por qué contar una historia en un videojuego? ¿Todos los videojuegos deben de contar una historia? Pues no, no necesariamente, pero sí ayuda mucho para conectar con la audiencia. Construir personajes ayuda a que el jugador empatice con la aventura y dé un poquito más de motivación para seguir jugando, para saber qué va a suceder con estos personajes. Hay de juegos a juegos. Hay juegos que no tienen una historia y hay otros juegos sencillitos que tienen algo que se le conoce como narrativa ligera o el hecho de contextualizar un videojuego. Esto ocurre muy a menudo. Hay juegos casuales, sobre todo en móviles, que pues no tienen una historia trascendente como tal, pero sí está situado en un universo con ciertas reglas que tratan de respetar, ¿no? Por ejemplo, en Angry Birds están los pajaritos que se enojan porque le roban los huevitos, los marranitos, ¿no? Entonces tienen que recuperarlos y destruir las fortalezas, ¿no? de sus enemigos. Este juego bien pudo haber sido abstracto, pudo haber sido rocas y ladrillos, y fin, es el mismo juego. De hecho, ya se había hecho un juego así antes de Angry Birds. ¿Por qué pega más Angry Birds? Porque empatiza y conecta con la audiencia. Es un juego que yo puedo distinguir más fácilmente de entre otros,
de la misma competencia, porque tiene personajes carismáticos que me ayudan a posicionar la marca de mi juego. Igual, Cut the Rope es un juego que pudo haber sido abstracto, tienes que llevar el objeto A al sitio B, ¿no? O sea, llevar un objeto de un punto a otro, pero lo tematizaron con este animalito que no sé qué sea, un sapo, dinosaurio, no sé qué es. Y un dulce, que lo tienes que estar alimentando con dulces, resolviendo el acertijo de la cajita, ¿no? Que sale. Entonces, igual, Candy Crush es un juego que no tiene historia, pero sabemos que está envuelto en una temática de dulces, golosinas, todo eso forma parte de este mundo de chocolate, cosas con azúcar. Si hay un enemigo va a ser el limón, va a ser cosas agrias, cosas que no hagan sentido con el universo dulce. Y con esas reglas se construye todo el juego. En What is My Water también es un cocodrilo, no sé si lo jugaron, que tiene que quiere bañarse y tienes que ayudarlo llevándole agua a la regadera. Todos estos juegos pudieron haber sido abstractos, pero trataron de contextualizarlos precisamente para hacer una marca. Lo suficiente como para después Angry Birds sacar incluso películas, ¿no? Películas a que ya, pues ahora sí les tuvieron que hacer toda una trama, toda una historia, con un bagaje ahí en sus personajes, pero originalmente el juego pues no estaba pensado para eso, pero daba pie a que eso ocurriera en un futuro. Entonces, por eso, sin embargo, podemos hacer juegos totalmente abstractos, ¿no? Y hay algunos casos de éxito que son juegos abstractos, que no tienen personajes como tal. Ahora, siempre la pregunta del millón, ¿qué se define primero al momento de hacer un juego? ¿Tengo que definir primero la historia o primero la jugabilidad? Pues no hay un estándar, depende del tipo de game designer que seas, es el camino por el que vas a iniciar. Los más ortodoxos o los game designers más académicos o más de escuela van a siempre recomendar que se parta de la jugabilidad, que definamos primero cuáles son nuestras mecánicas, nuestros sistemas, nuestras dinámicas de juego, y una vez teniendo eso, lo vestimos con una temática que nos guste. Es decir, primero hago la cajita que brinque, que se mueva, y ya después le pongo a Mario, pero que jale primero las mecánicas. Esa es una buena manera de iniciar, pero no es la única. Hay quienes también parten por los avances de la tecnología. Llega un nuevo control, una nueva plataforma, una nueva tecnología, los lentes de VR, ¿no? Por ejemplo, los sensores de movimiento, o algún avance que nosotros queramos subirnos como esa tendencia de avance tecnológico y diseñemos nuestro juego partiendo de eso. Es decir, ¿cómo puedo hacer un juego interesante utilizando las dos pantallas del Nintendo 10, ¿no? Cuando salieron toda la imaginación para que salga un juego que no sea simplemente un menú, un inventario, algo aburrido. ¿Cómo le saco provecho a estas dos pantallas en realidad? Ahora, cuando salió el Kinect, ¿qué maneras de interactuar y tratándole de sacar provecho? El hardware puede dar pie a ideas para diseño de un juego, pero también los avances en el procesamiento, en los cálculos que una computadora puede hacer, también da pie a esto. Por ejemplo, hace algunos años se logró que pudieran tener o que pudieran existir miles de unidades moviéndose al mismo tiempo en un campo de batalla, como si fueran soldados, entes independientes. Esto es un parteaguas porque luego empezaron a salir muchos juegos que utilizan ejércitos abundantes, ¿no? Para mandar tropas de un lugar a otro. Un avance de la tecnología que hace que ocurran diseños de juegos basados en ellos, ¿no? Otro punto de partida es a través del arte. Aquel game designer que sea ilustrador o que sea dibujante, artista, etcétera, pues a veces les gustan iniciar con el concepto, con la temática, es cómo se va a ver este juego. Ya después me preocupo en cómo se va a jugar, le pongo las mecánicas de juego. Por ejemplo, bueno, punto 4. Diseño a partir de la historia. Hay juegos que empiezan tratando de contar una aventura, ¿no? Quiero contar esta historia de este personaje,
la voy a llevar en un first person, en un third person, en un puzzle. Hay muchas maneras de contar una historia, pero es esta la historia que quiero contar, ¿no? O sea, que el game designer que tenga como más afinidad a la narrativa, pues le va a gustar más este camino. Ahora, hay estudios grandes de videojuegos como, por ejemplo, Bethesda, que ellos hacen la saga de Elder Scrolls, el último juego es Skyrim. Pues ellos parten de la historia porque ya saben o ya tienen muy claro el tipo de juego que es, ya saben las mecánicas de jugabilidad. Es un juego en primera persona, de combate a cuerpo, que avientas magias. O sea, hay ciertas reglas de mecánicas de jugabilidad que ya diseñaron hace mucho. Ahora, cada juego que saca nuevo es en dónde se va a situar este juego. En qué mundo, en qué continente, en qué región, qué está pasando, en qué época. Y parten de la historia. Claro que tratan de innovar en la jugabilidad, como en Skyrim agregaron este sistema de gritos, ¿no? Como, no sé si lo jugaron, pero eran como poderes que el jugador iba aprendiendo, que eran como encantamientos o no sé cómo llamarlo. Y el dragón que eran aprendidos por los dragones que habitaban ahí el mundo. Y dio pie a mecánicas de jugabilidad, ¿no? Pero diseñan juego tras juego basándose en la historia. Hay un juego que a mí me gusta mucho en particular, que parte de, no sé si se escucha. No, no se escucha. No. ¿No se escucha? Sí, es que está muy alto el volumen, déjame ver si lo puedo mutear. No. Bueno, es Ay, sí. Portal. ¿Alguien jugó Portal? Solo el 2. No ¿El me 2? gustó, no me gustó el gameplay, pero me gustó mucho la ¿El 1? historia. Es un juego que a mí me gusta mucho porque nace a partir de una mecánica de juego, que es el arma de hacer portales. Esta arma la diseñaron y la pudieron desarrollar para Half-Life 2, pero ya probándola en el juego no les gustó porque rompía mucho. Era muy peligroso el uso de esta arma en Half-Life, entonces decidieron quitarla. Pero les gustó tanto que decidieron hacer un juego basado en esta arma, ¿no? Es cómo podemos hacer un juego en esto. Salió que iban a hacer puzzles y luego le pusieron todo este universo como de que eres una persona que están experimentando, haciendo algún tipo de pruebas. Y pues un juego que recibió muy buena crítica, también en la historia, en cómo se va contando la historia, siendo que es un juego que no partió de intentar contar una historia. Entonces, bueno, vamos viendo algunos conceptos de la narrativa interactiva. Primero, ya estamos más familiarizados con el término mecánicas de jugabilidad, ¿no? ¿Qué son las mecánicas de jugabilidad? Son todas las acciones o reglas que hay dentro del juego. Que brinque, que camine, que corra, que golpee, que un elevador se mueva, que el enemigo te voltee a ver. O sea, todas esas mini reglas son mecánicas de juego. Para un guionista, las mecánicas que realiza el personaje se les llama verbos, ¿no? Así le llaman. ¿Cuáles son los verbos del juego? Siempre llegan los guionistas preguntando eso. Dividen en dos categorías: los verbos del videojuego o los verbos de jugabilidad y los verbos cinemáticos o los verbos o los movie verbs, como quieran llamar. ¿Cuál es la diferencia de estos dos verbos? Los primeros son los que forman parte como del control, qué es lo que el jugador puede hacer y en cualquier momento, ¿no? Correr, cómo controla el jugador el juego. Y los segundos tienen que ver con los que le ayudan a un guionista para contar la historia, ¿no? O sea, si en mi juego yo puedo hablar con NPCs, puedo preguntarles cosas, hay un sistema de varias respuestas posibles, puedo negociar con ellos, convencerlos, o sea, platícame de todos estos verbos cinemáticos, porque yo como guionista tengo que saber, pues, cómo puedo ir contando mi historia utilizándolos a mi favor.
Si en mi juego no puedo hablar y no hay NPCs, pues tendría que ver cómo, de manera visual al menos, tengo que ir contando mi historia. Y vuelvo al caso de Portal. En Portal el protagonista no hablaba y si jugaron el 1, no había NPCs más que una inteligencia artificial que estaba ahí hablándote. Sin embargo, el jugador se iba construyendo una historia más allá de lo que te decía la inteligencia artificial por el simple hecho de estar viendo el mundo que lo rodea. Iba caminando, veías algunos grafitis en las paredes que te iban narrando algo, te iban contando. Entonces, de una manera muy interesante, al final del juego te quedas con una historia bastante completa. Una que te va contando la inteligencia artificial y otra que te va contando el mundo y tú concluyes tu propia historia. Está bastante padre. Entonces, es importante diferenciar que existen estos dos tipos de verbos. Ahora, un juego como Mass Effect, pues sí tiene los de abajo, ¿no? Los verbos cinemáticos. Sí puedo hablar, el protagonista puede elegir distintas respuestas. Esto va cambiando la percepción de los NPCs hacia mí y demás, ¿no? Entonces, es importante, pues, identificarlas. Ahora, ¿dudas con esto? De momento no. ¿No? Ok. Ah, Siguiente. Estructuras narrativas. Esto también me lo voy a llevar rapidito porque seguro están muy familiarizados. La estructura tradicional de los 3 actos. Ay, aquí se quedó el... Bueno. De los 3 actos, el planteamiento, desarrollo y desenlace, ¿no? El primer acto, lo que se procura es captar la atención e introducir el problema. Ya tenemos que saber de qué va a tratar el videojuego o de qué va a tratar la película al final del acto 1. Después, en el acto 2, el objetivo es mostrar la tensión y presentar los obstáculos. Es toda la aventura, toda la odisea que va a vivir mi personaje para cumplir el objetivo que se propuso en el planteamiento. Y después en el desenlace, pues se cierra el drama y se resuelve el conflicto. Es cuando ya logra cumplir el objetivo, cual sea que fuera. Después, es una estructura milenaria que se ha utilizado para contar historias desde hace mucho. Y se sigue utilizando. Es una receta bastante ganadora. Nos gusta mucho esta manera de contar historias y de, pues sí, como espectador, de que nos cuenten de esta manera como bien organizadita que está pasando. Pero ha habido como otras tendencias u otros como escalones que le han agregado dependiendo la historia. Por ejemplo, Hollywood se dio mucho a conocer por agregar una escena gancho al inicio de sus películas. Hoy en día los videojuegos también procuran hacerlo, sobre todo los móviles, porque muchas veces descargas un juego gratis y en los primeros segundos, si no enganchas al jugador, se te va. Entonces es como poner una escena gancho en la historia, algo impactante antes de presentar el problema principal, porque en lo que presentan los personajes y qué está pasando, puede ser todo muy aburrido. Sitúas al jugador en un momento de mucha acción, de mucho estrés, para que diga, oh, está de locos, ¿no? Lo que está pasando. A lo mejor no tengo mucho contexto, pero se ve mucha acción, hay mucha adrenalina. Si nos vamos a las películas, imagínense en estas películas como de policías y ladrones, donde el detective o los detectives están persiguiendo unos criminales y es una escena de persecución, ¿no? Están los vehículos corriendo entre las calles hasta que atrapan a los delincuentes. Estos delincuentes no tienen nada que ver con la trama de lo que va a ser la película, pero me ayuda a como presentar a mis protagonistas en una escena de mucha acción, de mucha adrenalina. Ya después me daré tiempo para decirle al espectador quiénes son ellos en realidad, ¿no? ¿Quiénes son estos detectives? Otro punto también común, bueno, no tan común, pero se utiliza, es el plot point. Algunos lo conocen como el giro de tuerca o la otra cara de la moneda. ¿Qué otros términos tiene? Bueno, es cuando las cosas no son lo que aparentaban ser, ¿no? Cuando la historia te la cambian y dicen, no, yo pensé que era esto todo el tiempo y ahora el malo es el bueno. O, no sé, los vivos son los muertos, o ese tipo de como de spoilers que si te los dicen te arruinan toda la experiencia.
porque pues son puntos clave, ¿no? Que no lo esperabas hasta que se presenta este giro de tuerca. Siguiente, el clímax. Este también es muy utilizado hoy en día ya. ¿Qué es el clímax? Es este momento en el que está a punto de resolverse el conflicto, el problema. Básicamente lo que hizo Hollywood es expander lo más posible la resolución del conflicto para dejar como un buen sabor de boca cuando lo logras o cuando el protagonista lo logra. Porque luego sucedía que si del desarrollo, de enfrentarte todos los problemas, resolvías al final el conflicto bien fácil, pues te quedabas como que, ok, qué fácil estuvo, ¿no? O sea, entiendo que así era la cosa, pero no sé, como que dices tanto show para nada, ¿no? Estuvo muy fácil esto. Es como si el jefe final lo mataras muy rápido, o como si el enemigo final de la película llegaras y lo eliminaras también muy rápido. Es como que, no te deja una buena experiencia. Entonces, básicamente esto es el clímax, expander este momento el mayor tiempo posible. Imagínense, la película del Señor de los Anillos, ¿alguien no la ha visto? Yo no. Bueno, iba a decir un mega spoiler, pero ya pasaron muchos años. Sí, no importa. Ya está fuera de su La tiempo. verdad es que no me interesa tampoco, así que adelante. Ok. Es como, imagínense, en El Señor de los Anillos, el objetivo que se plantea casi desde el inicio es, hay que destruir esto, ¿no? Este anillo hay que destruirlo en el volcán tal. Hay que arrojarlo ahí y ahí solamente se puede destruir. Entonces, 3 películas. Después, al final llega, ¿no? Y ¿qué hubiera pasado si Frodo, después de todos los problemas que se metió, llegara? Pues sí, de eso trataba la película, eso tenías que hacer, pero qué chafa, ¿no? Obviamente había que expandir este momento, generar más ansiedad. Ahí Frodo se arrepiente y dice, no, sabes que siempre no. Luego llega Gollum, desmadre que se hace ahí en la montaña, porque pues tratan de expandir este tiempo lo más posible, ¿no? Generar más estrés para que la victoria sea más satisfactoria posible. Entonces, estas son como estructuras bastante utilizadas. Esta otra, pues ya la conocen bastante bien, el viaje del héroe, como esta serie de pasitos. No sé si este video, a ver, déjenme ver si puedo compartir audio. Compartir sonido. ¿Ahora se escucha? ¿Te bajo un poco? Te escuché un poquito alto. No tengo control. What did Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? A ver, bueno, olvídalo. Déjenme pongo mejor YouTube. Nos quedamos sordos. En vez de usar Comerciales de YouTube. para crear la solución perfecta. A ver, díganme si lo escuchan.
What do Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery. How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Hey, Mitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then, do it all over again. No sé si ya habían visto este videito, No. ¿no? Está padre, lo explica rápido. Más o menos que es el viaje del héroe. Y aunque se pone un poco cursi al final, está padre porque da un ejemplo de por qué nos gusta esta receta. O sea, por qué hemos estado viendo esta estructura una y otra vez en distintas películas, adaptado de distintas maneras, pero nos sigue gustando esta manera de escuchar, o más bien de ver historias. Es porque nos mueve mucho a nivel emocional. Nosotros como personas siempre se nos presentan retos en la vida
todo, o sea, ir a la escuela es un reto, trabajar, un proyecto es un reto, y siempre estamos en una zona de confort, que lo mejor sería no hacer nada de eso, porque todo el miedo a lo desconocido, ¿no? Siempre estamos en una zona de confort y salir de ella es aventurarnos como a este reto, este conflicto, pero una vez que lo logramos, somos recompensados con el aprendizaje que nos dejó y leveleamos, ¿no? Y así volvemos a repetir una y otra vez. Y como humanos hemos hecho esto a nivel natural siempre, y por eso las historias que nos cuentan son así, ¿no? Si nos vamos a épocas de tribus, es, oye, ¿cómo sobrevivía este animal, no? O cómo cazamos en equipo a este otro animal. Contamos la historia y nos gusta porque aprendemos de cabeza ajena. Eso tiene mucho también la naturaleza humana. Nos gusta mucho aprender de cabeza ajena. Cuéntame la historia porque todo eso que me estás contando, yo, cuando se me presente una situación así, estaré más preparado, ¿no? Porque ya me lo platicaste, ¿no? Y no te moriste porque estás aquí platicándonos cómo cazaste al animal, ¿no? No escuchamos la historia de a lo mejor del que murió, o sí, de alguien más que sobrevivió, como aprendizaje para no cometer esos errores. Entonces, bueno. Ahora, ¿cuáles son las estructuras de la narrativa interactiva? La primera es la más fácil de describir porque es la que viene heredada del cine o de los libros, que es la estructura lineal. Es una historia no alterable. Aquí tengo como algunos principios. Una historia no alterable. No importa lo que yo haga en el juego, la historia se va a seguir contando igual. Esto no es ni bueno ni malo. Hay grandes juegos con estructuras lineales. Esta historia se divide en etapas, que es capítulo 1, 2, 3. Los objetos están bien definidos. El jugador sabe qué tiene que hacer, con quién tiene que llegar, a dónde tiene que ir. Y ese objetivo de gameplay es el mismo objetivo a nivel narrativo. Pueden existir varias maneras de solucionar un problema, pero la progresión de la historia continúa igual. ¿A qué me refiero con esto? Vamos viendo un ejemplo de estructura lineal, ¿no? Este juego, donde el jugador empieza en un vehículo que se está inundando, solo tiene una decisión que hacer, es romper el cristal para poder escapar. Va a morir un amigo, pero si no lo haces, todos van a morir. Entonces es como la primera decisión. Uno pensaría que tienes varias opciones que tomar, pero no, el juego te orilla que solamente tienes una decisión. Ahora, después, en el juego estás en un edificio y el objetivo es, llega a tal habitación. Ahí te están esperando tus amigos. Y no hay otra cosa que puedes hacer. No te puedes salir del edificio y no importa si llegas en 15 minutos o en una hora, la historia no va a avanzar por sí sola. Avanza cuando tú vas cumpliendo estos milestones, ¿no? Estos pasos. Una vez que llegas a ese cuarto y que ahí están tus amigos, solo hasta ese momento empieza una emboscada. Tienes que proteger el edificio de los enemigos que llegan a atacar. Entonces, así vas avanzando, proteges tu posición y fin, ¿no? De manera lineal vas avanzando en el juego. Ahora, ¿a qué me refiero con que algunos juegos te presentan varias opciones de solucionar un problema? Aunque mi historia sea lineal, para que sea un buen diseño de juego, yo tengo que en algunas ocasiones permitir al jugador tomar sus decisiones para que no se sienta una película, ¿no? Como tal. Por ejemplo, en esta escena, el jugador tiene que proteger la posición de este edificio, pero él puede tomar la opción de quedarse en ese lugar o irse a nivel de piso con un rifle de asalto, quizá, o irse a nivel de techo con un sniper. El jugador, dependiendo cómo le guste jugar, será la manera en la que aborde este problema. Y a eso me refiero con estas flechitas que rodean el problema. Se le presentan como varias posibles respuestas, pero no importa cómo haya decidido avanzar, la narrativa avanza exactamente igual. Porque al final el objetivo era limpiar el edificio de enemigos, lo consiguió, iba avanzando, y así va avanzando momento tras momento. Entonces, esta es una estructura.
Siguiente estructura, escoge sabiamente. Esta ya es, a lo mejor no se utiliza mucho hoy en día, se puede sentir injusta. ¿Y en qué consiste? Se le presenta al jugador una o varias opciones al mismo tiempo, pero solo una es la correcta y las demás opciones llevan a caminos sin salida o a la derrota. O sea, muere el jugador. Bueno, el personaje. El jugador no matamos a los jugadores, solo a los personajes. Es como si estuviera en un laberinto en el cual pues decido un camino que me topa con pared. Bueno, me tengo que regresar y tomo el otro camino. Pero en otros juegos decides la puerta A o la puerta B tiene tigres y te mata, ¿no? Y la puerta A te lleva a la salida. Puede sentirse un poquito injusta esta estructura, sobre todo si no le damos pistas suficientes al jugador. Se puede sentir arbitrario. Aquí, por ejemplo, en este juego también bastante famoso, ya un juego clásico. Igual tenía varias opciones el jugador de hacia dónde irse, pero solo una es la respuesta correcta y las demás te iban matando. Te iban matando y así ibas avanzando. Entonces, bueno, esta es otra estructura. No se utiliza mucho, como les decía, pero lo importante saber es que se puede combinar, ¿no? Somos libres de combinar estructuras a placer. ¿Cómo podemos combinarlas? Por ejemplo, pudiera tener un diagramita, algo parecido a esto, ¿no? En algún momento sí pudiera ponerle al jugador una decisión de hacia dónde vas o qué camino tomas, exacto, y solo uno es el correcto, el otro lo eliminamos. Y así, yo puedo estar combinando estas estructuras y creo otras, pues, más interesantes. Siguiente, estructura creciente. Esta es una estructura hipotética al día de hoy porque es muy difícil de ejecutar al pie de la letra a nivel grande de un juego. ¿De qué trata esta estructura creciente? Ofrece varias o muchas opciones al jugador en un momento dado y cada opción elegida desata nuevas opciones diferentes. Esto nos ayuda a crear la sensación de libertad emulando la realidad, ¿no? O sea, si yo en este momento puedo hacer varias cosas, cada una de ellas me desata otro futuro posible con otras opciones y así sucesivamente. Se vuelve interesante, pero no hay guionistas suficientes para crear esa estructura a lo largo de un juego. Porque imagínense, tan solo en un escenario en el que se le presenten 3 opciones al jugador y de esas 3 nazcan otras 3 diferentes, pues va a llegar un punto en el que se va a volver imposible de controlar. Van a ser tantos eventos o momentos que, como les decía, no hay poder de guionismo suficiente para crear todos esos momentos. En una serie de 10 elecciones, con 3 opciones cada una, se necesitarían 88,000 eventos diferentes, ¿no? Es exponencial el crecimiento. Entonces, pues, la estructura que es creciente al día de hoy existe en teoría, pero en la práctica es muy difícil de llevar a cabo. Incluso tomando en cuenta que puede haber algunas opciones que te lleguen a matar, ¿no? Si decides pues, tomar veneno, pues ese camino sí te va a matar. Pero hay muchos otros caminos que puede que no te maten y esos hay que diseñarlos. Aún así, es bastante complicado. Pero esta teoría nos da pie a la siguiente estructura, que esta sí que la hemos visto en muchos juegos, que es la estructura convexo. Esta estructura se caracteriza por ofrecer múltiples opciones, igual que la estructura creciente, pero la diferencia es que llevan a un mismo resultado en cuanto a progreso narrativo. Existen diferentes caminos que el jugador puede elegir, tienen distintos retos y recompensas cada camino, pero no importa cuál camino decidí, el destino es el mismo. ¿Cómo se vería en un diagrama? Se vería algo así, ¿no? El principio de la historia, el jugador decide por dónde irse, pero el final de la historia siempre es el mismo. Tengo que cerrar la trama en un mismo lugar. Y esta estructura nos puede ayudar a contar
pues toda la historia de un juego de principio a fin, o solamente un acto, un capítulo o una secuencia, dependiendo qué tan complejo va a ser mi juego. Cuando yo utilizo varios de estos en cadena, se le conoce como estructura serie convexo, que se vería algo así. Digamos que este es el principio y el fin de mi juego, donde ofrece una libertad de decisiones, pero no se vuelve incontrolable, porque yo no estoy dando infinitamente opciones hasta, pues, hasta que el jugador quiera, sino que lo voy aterrizando en puntos narrativos que yo quiero que vaya viviendo el jugador. ¿Cuellos de botella o así? Sí, como cuellos de botella. Por ejemplo, siguiendo la analogía de Señor de los Anillos, si yo hiciera un videojuego de él, de esa aventura, diría, ok, el primer paso es escapar de la aldea, ¿no? ¿Cómo se llama? De la comarca. Y tengo que llegar en un punto donde me tengo que reunir con Gandalf. Esa es como la primera misión grandecita del juego. Pero yo puedo hacerle decidir al jugador qué camino tomar para llegar a este bar donde se va a topar a Gandalf. Se puede ir con sus amigos, se puede ir con los vecinos, se puede ir solo, pero al final llega a ese lugar. Después tiene que llegar a la ciudad de los elfos para decidir qué van a hacer con ese anillo, ¿no? Entonces no importa qué camino toman, llegan a la ciudad. Y así, nodo por nodo, y al final pues tiene que arrojar el anillo al volcán y destruirse. No importa qué camino, si se fue con los enanos, si se fue con los elfos, con los humanos, si visitó en una u otra ciudad, no importa qué camino decidió tomar el jugador, al final tiene que llegar a ese lugar porque es la misión y tiene que completarla. Entonces, esta es una estructura serie convexo. ¿Skyrim es así? ¿Cómo? Skyrim sería serie Es convexo. correcto. Es correcto. Skyrim es algo así. Uh-huh. Y también se puede combinar, ¿no? Podemos hacer, si se fijan, aquí hay una toma de decisión donde uno te mata y otro se vuelve como medio lineal, ¿no? Tenemos varios nodos conectados uno tras otro, donde no estamos bifurcando la aventura. Estamos poniendo escenas conectadas una tras otra. Es válido, ¿no? Sigue considerándose como estructura serie convexa. Entonces, cuando yo tengo un juego con esta estructura que es la más complicada, yo puedo hacer que el jugador pues decida su camino, decida su aventura, y a lo mejor este recorrido del jugador resulta que para este punto en específico termina con un caballo más veloz que cualquier otro que puedes encontrar, porque lo entrenaste o alguien te lo dio o le aventaste un hechizo, algo pasó, que el jugador terminó con un caballo, bien fregón. Pero a lo mejor otro jugador tomó otro camino, conociendo a otros NPCs, visitando otras historias, otras ciudades, y termina con una espada legendaria también muy fregona, ¿no? Que no podías haber conseguido de otra manera. Esto hace que varios perfiles de jugador puedan disfrutar una misma aventura. Diferentes héroes, mismo destino, y le da la libertad al jugador de decidir cuál es la manera en la que quiere vivir esta aventura. También fomenta la rejugabilidad, de ahora quiero probar siendo con esta afinidad de personaje o con esta otra, para ver cómo se va moviendo la aventura. Hay quienes no, porque la neta, aventarte 300 horas de juego para repetirlo, dices, no, está de locos, pero hay quienes sí lo hacen, ¿no? Ahora, también es común que en este tipo de juegos que tienen estructura serie convexo, lleguen a existir como estos side quests, ¿no? Como estas estructuras dentro de otras, que son como las historias alternas, las misiones alternas. No forman parte de la misión principal, pero se van destapando conforme vas llegando a ciertos nodos, que pueden ser dentro de un cuello de botella o pueden estar aislados en nodos que a lo mejor algunos jugadores nunca visitaron. Y si esto era bastante complejo, pues incluso se pueden destapar historias dentro de las historias alternas, ¿no? ¿Qué tanto? Pues dependiendo del dinero que tengamos para producir este juego. Son ya juegos bastante complicados. ¿Alguien iba a comentar algo?
No. ¿No? Ok. Mm, ¿Sí? no, que no. Ok. Entonces, pues sí, juegos como Skyrim son conocidos por tener este tipo de estructuras. Ahora, que un solo guionista se aviente todo también está complicado, por eso son equipos de guionistas los que están involucrados. Normalmente está el guionista, el director de guionistas, que se encarga de definir la visión y la línea principal, la historia principal del juego, y hay otros guionistas que se encargan de las historias alternas. De hecho, en juegos tan serios como Skyrim, que son oscuros, que son como de una aventura épica, hay side quests que son cómicos, que son chistosos, con personajes que están pues algo botanas, ¿no? Que están locos o muy cómicos. Normalmente es un guionista que se encarga, o sea, que tiene como este toque cómico, que se encarga de hacer todas las historias con este corte cómico a lo largo de la aventura, ¿no? Entonces mi equipo de guionistas yo los divido y tú encárgate de este tipo de historias, tú de este otro, ¿no? Así es como se pueden llegar a dividir la chamba para un juego así. Porque siendo sinceros, que una sola persona se aviente todo esto, está de locos. No es imposible, pero no es muy práctico. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Qué hay de la narrativa con diferentes finales? Ah, sí, justo eso iba a comentar. Ah, Hay quienes algunos autores no lo ponen como otra estructura, pero hay quienes sí ponen, pues, que hay distintos finales, ya sea al final del camino decides A o B, o las decisiones que fuiste tomando a lo largo de la aventura, pues te llevan a distintos finales. También es otra alternativa. Ahí entraría como los de Fallout. Los de Fallout, Ajá. no me acuerdo en Fallout. pero Fallout es más como con un medidor de las cosas que has hecho bien, las cosas que has hecho mal, y ya dependiendo al final se elige cuál final tienes, Sí, igual que Mass Effect. sí. Digo, hay juegos que sí tienen distintos finales muy sutiles, como BioShock, ¿no? Muy sutil como es el final, también creo que, ¿cómo se llama? Dishonored, también tiene dos finales, pero Depende del juego, pero sí. no son como grandes bifurcaciones. Ujú. Creo que Mass Effect lo intentaba un poquito más, pero es que, como decía, se vuelve difícil de controlar. Pero sí. Yo no me acuerdo qué juego alguien me platicó, un juego asiático que tenía dos finales bastante diferentes y luego y los dos eran válidos. Los dos finales no era como el final bueno, el final malo, los dos eran muy válidos, que se metieron en problemas por hacer la secuela. Porque ¿de cuál final haces la secuela? Si los dos eran igual de fuertes. Decidieron hacer dos secuelas, uno para un final y otro para otro. Sí, Wow. eso está de loco. Sí. Doble venta. Ajá, sí, está interesante, pero imagínense. Ajá. Ok. Entonces, ¿por qué estamos viendo este tema después del de diagramas de flujo de interfaces? Porque aquí viene la parte interesante. Como les comentaba, se pueden utilizar diagramas en el game design para casi todo el diseño de nuestros juegos. Y la narrativa no es una excepción. Hay juegos que, de hecho, hace un par de años estuve platicando con una directora en narrativa de, ¿cómo se llama este estudio que cerró, que hacía juegos de aventura gráfica de The Walking Dead? The Walking Dead hizo también Minecraft Story Mode. Hicieron, ¿cómo se llama el estudio? ¿No los ubican? ¿De cuál, perdón? Un estudio de videojuegos que hacía juegos de aventura gráfica.
Ah, muy Telltale pesados. Games. Ándale, ellos. Sí. Ellos. Estuve platicando con una guionista y me estaba mostrando sus diagramas de cómo ellos escribían la historia, ¿no? Porque decía, en un guión está imposible. O sea, tienes que hacer un diagrama de flujo porque el guión no te da para diseñar este tipo de narrativas con bifurcaciones, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos a la parte interesante del tema, que son los diagramas de flujo. Y se parecen un poco con los diagramas de interfaces, pero ahora estamos haciendo referencia a una historia. Y lo más importante es la estandarización de estos recuadros para ayudarnos a comunicar distintas cosas de mi narrativa. Entonces, el primero es muy parecido al de los diagramas. El circulito nos ayuda a iniciar nuestro diagrama, ¿no? ¿Dónde empieza la aventura? Y el circulito blanco es donde termina esta aventura. Como lo veríamos en un diagrama, algo así. Empieza en la parte de arriba y en la parte de abajo termina. Pero yo puedo abrir nuevas aventuras o nuevos capítulos en medio de mi diagrama. Igual que en las interfaces, si se acuerdan de que esto no lo voy a alcanzar a detallar en este diagrama, voy a poner que de aquí te manda para acá y ya después detallo este diagrama, ¿no? Por ejemplo, el de buscar munición, lo voy a poner en otro diagrama. Entonces, a lo largo de mi estructura, yo puedo ir destapando otros side quests, que no las pongo dentro de este diagrama. Después haré un diagrama para cada side quest. Entonces, de esta manera funciona. El inicio del quest, el inicio de otros quests y el final. Ese es el circulito. Siguiente, los videos. Igual que en interfaces. Pero acá, pues, para especificar qué quiero contar, puede ser desde la presentación de los estudios. Hay algunos que están muy contextualizados con el juego. La introducción del juego. Se recomienda que sean breves. De hecho, los jugadores son capaces de tolerar videos largos después de haber jugado un rato que al mero inicio del juego. Al mero inicio lo que quieren es jugar. Entonces, lo más breve que pueda ser la introducción, mejor. Algunos otros es la presentación del escenario, ¿no? A lo mejor vamos a atravesar un castillo, vamos a pasar por varias trampas. Entonces yo hago como un recorrido presentando todo el castillo y luego regreso a mi personaje, ¿no? Es como presento el lugar antes de que arranque. O un avance narrativo, como es un cutscene. Llegas a un punto y tan hay historia. Y los créditos finales. Algunos créditos son muy simplones, no hay por qué ponerlos en un diagrama de narrativa, pero algunos juegos van más allá y los créditos también te cuentan un poquito de la historia del juego. Vuelvo en el caso de Portal. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre estos dos en particular. Ahora, un video de introducción. ¿Para qué me puede servir? Para presentarle la historia al jugador, contextualizarlo de dónde está pisando, cómo es el mundo en el que está a punto de explorar. Y como les comentaba, se recomienda que sean breves. Un avance narrativo pues, nos ayuda a avanzar en la trama, presentar o fortalecer enemigos y mostrar el resultado de una acción. Entonces, decido algo, aprieto un botón y veo en un cinemático que acabo de explotar un edificio. Muestro el resultado de esa acción que hice. Entonces, todo claro con esta viñeta, que es muy parecida al diagrama de interfaces, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora, estos videos de cutscenes y también pues estos videos de introducciones
pueden ser utilizando dos técnicas. Uno, pre-rendereados, y dos, rendereados en tiempo real. No sé si alguien sepa cuál es la diferencia. ¿Entre cuál y cuál, perdón? Videos pre-rendereados o rendereados en tiempo real. Creo que le conocen como el baking, ¿no? De que pues cocinan toda la iluminación y o no. No estoy seguro. ¿No? ¿No? Los pre-rendereados cada vez son menos comunes, pero siguen estando. Son aquellos que literalmente son un video que se pudo haber hecho en cualquier otro software, After Effects o X, Cinema 4D u otro, y en el juego solamente se pone play y se manda a llamar ese video. Es decir, ya está quemado, ese video no va a cambiar. Y los rendereados en tiempo real son aquellos que ocurren en la escena del engine, o de Unity, de Unreal o lo que sea. Coloca la cámara y animo los personajes en el motor de juego y ahí se están moviendo. Antes se utilizaban más pre-rendereados porque los developers trataban de dar mucha calidad visual a estos cinemáticos. Hoy en día la tecnología ha avanzado y los pre-rendereados ya llegan a tener muchísima calidad. Entonces por eso es que ya se utilizan más a menudo los rendereados en tiempo real. Ahora, ventajas y desventajas. La ventaja del pre-rendereado es que lo puede hacer un estudio de animación más fácil, puede quedar muy épico con menos esfuerzo. La desventaja es que si yo tengo un avatar, ¿no? Imagínense que a mi personaje yo lo puedo vestir con distintas armaduras. Llego al jefe y entra un cinemático de yo frente al jefe. ¿Qué armadura le voy a poner al jugador? Si ya está quemado ese video, voy a tener que ponerle una armadura genérica y pierde la inmersión. El jugador va a decir, ah, caray, yo estoy vestido de otra manera, ¿por qué el video me pone otra armadura? ¿No? Esa es la desventaja de los pre-rendereados. La ventaja de que esté todo en el engine es que yo puedo mandar a llamar el avatar con la armadura que el jugador le puso y el cinemático siempre va a estar actualizado. Entonces, bueno, eso es como algo técnico, pero como guionistas, pues sí tendríamos que saber para tratar de no romper tanto la inmersión. ¿Qué tipo de cinemáticos vamos a utilizar en nuestro juego? Siguiente. Este ya difiere de diagrama de interfaces. Si se fijan, tiene la mitad blanca y la mitad con las bolitas, como si fuera una película. Un fragmento de película. ¿Cuáles son estos? A estos se les conoce como eventos narrativos. Son momentos donde hay un gran avance en la narrativa, algo importante está pasando en la historia, están rendereados en tiempo real y tienen un poquito de jugabilidad, a diferencia de los otros. En estos, el jugador es un espectador, no puede hacer nada, el control está deshabilitado, pero en estos, el jugador puede controlar, aunque sea un poco, el juego. Y hay tres categorías diferentes. Puede ser un Quick Time Event, son estos juegos de botonazos, donde el jugador tiene que oprimir el botón en el momento correcto para seguir avanzando en este cinemático. Si se equivoca, va para atrás y lo tiene que volver a empezar. 2. Jugabilidad restringida. Es decir, hay un personaje que me está hablando y está diciendo, sí, el mundo está funcionando así, por esto, pues, y el jugador puede mover al protagonista de un lado para otro, a lo mejor no puede atacar, no puede sacar la espada y empezar a matar a todos, porque no se lo permite el juego, pero sí puede andar caminando, volteando, ver a sus alrededores, y esto pues me da la sensación de no perder el control. Sigo estando controlando el juego. O 3, jugabilidad momentánea. Se parece mucho al Quick Time Event, pero en lugar de botonazos es como si fuera un minijuego donde yo controlo al personaje
de una manera distinta a la que estaba acostumbrado a controlarlo durante todo el juego, como si fuera un minijuego dentro del juego. Es un momento específico del juego con un punto importante en la narrativa y me cambian la jugabilidad. Es como para romper la dinámica y romper la monotonía del juego. ¿Dudas, comentarios con estos? ¿Algún otro ejemplo que se les venga a la mente? No, de momento no. ¿No? Ok. Y por último, se me borraron los ejemplos. Bueno, déjenme busco un ejemplo porque no sé por qué no se guardó el ejemplo. Con Amazon Prime obtienes envíos, películas. Comerciales de YouTube. Me estoy chutando los comerciales. Claro, no hay prisa. Creo que no hay. A ver, déjenme ver si el video dura un montón, a ver si doy el clavo. Half-Life 2 está lleno de este tipo de cinemáticos, en los que el jugador sigue controlando el juego como normalmente lo haría, pero algo importante está ocurriendo en el juego de mucho peso narrativo. Entonces sí, el jugador lo puede ignorar y se puede ir para otro lado, pero el instinto del jugador es quedarse ahí y ser el espectador de lo que está ocurriendo. Y de maneras muy ingeniosas buscaban estos momentos para ir avanzando en la historia de este juego. Por ejemplo, había puntos en los que... a ver... Luego había veces en las que podías hasta interrumpir las cinemáticas. Sí. Sí, si te alejabas o algo, de repente se pausaba. De hecho, hay juegos que también hacen eso. Sí, miren, por ejemplo, esta cinemática, el jugador no controla nada. Entonces ahí es del tipo 1, ¿no? Del cinemático completo que el jugador pierde total control. Y una vez que llega, ya retomamos el juego. Todavía mueve la cámara, ¿no? Creo que en este ni siquiera puedes mover la cámara. No me acuerdo, creo que no. En algunas escenas no se le permitía al jugador mover la cámara, en otras sí. Ajá. A ver, Bueno, el caso es que había momentos en donde estabas con esta chica, se subían a un elevador y se cerraban las puertas y mientras el elevador iba avanzando, ella te iba contando parte de la historia. No te decía, sí, perdona a mi papá, es así de estricto por bla, bla, bla. Y te iba contando un poquito de la aventura, pero pues tú entendías que no te podías ir a ningún lado porque estabas esperando que el elevador avanzara. Entonces estabas ahí chutándote la historia de ella. Y entendías, ¿no? Estaba muy padre contextualizado con el universo. Entonces, ese tipo de momentos son esos que les pongo acá como suceso trigger, que son situaciones de alto peso dramático utilizando los mismos sistemas de jugabilidad. Por ejemplo, en un juego de guerra, que vas avanzando en el campo de batalla, de repente llegas a como una base y un avión viene cayendo y se estrella, ¿no? ¡Pam! Ese avión no se hubiera caído ni estrellado si tú no llegas a ese punto. Ocurrió porque algo lo detonó
te lo puedes perder si te la pasas viendo al piso y te perdiste el avión que llegó y chocó. Pero todos los jugadores, bueno, la mayoría van a voltear a ver el avión porque es una escena de mucho impacto. Entonces, así es como funciona este otro, ¿no? Entonces, son estos 3 tipos de videos. El completo, que es una historia, es un video que el jugador no tiene ningún control. El segundo, que es la mitad con blanco, que son cinemáticos en los que el jugador tiene algún tipo de control distinto al control normal del juego. Y el tercero son momentos o son eventos que el jugador no pierde control alguno de cómo está acostumbrado a jugar el juego. Entonces, no sé si haya dudas al respecto. Yo tengo una, pero ver. bueno, no es tanto del tema. Entonces, vamos a tener que analizar un juego y hacer un diagrama de su cinemática, bueno, sí, de su historia. No analizando un juego, sino proponiendo ustedes una pequeña historia. Oh, yeah. Yay. Así es. ¿Nos Entonces, podrías mandar la presentación, por favor? Suena peligroso. claro, sí, la tengo en PDF, de hecho. Ahorita la subo. Suena peligroso porque suena peligroso. Ah, no sé, suena difícil. Ignóralo. ¿Qué? ¿Por qué? A ver. Ok, esta es la actividad que van a empezar a hacer. Ahorita, para la siguiente clase, tienen que primero definir una de estas 3 ambientaciones. Es medieval o puede ser fantasía medieval. O sea, puede tener magia, no tiene que ser medieval estrictamente. Western o espacial, o ciencia ficción, del espacio, naves, planetas. Elijan una ambientación. Y después tienen que elegir una de estas 4 premisas. Premisa 1. El personaje sufre un robo e intenta recuperar lo robado. Ah, profe, una 2. preguntita. ¿Qué Dime. significa western? O sea, la ambientación western en que está basada. Es como de Viejo cowboys, este. del viejo oeste. Ah, sí. ok. Va, va, va. Ajá. De vaqueros y ajá, Va, va, ese gracias. tipo. Ajá. Premisa 2. Un personaje necesita robar algo para ayudar a alguien. 3. Se desata una enfermedad de la cual tienes que huir. Y 4. Se desata una enfermedad que tienes que curar. COVID. Uy, pandemia 2019, Sí, estoy 2020. pensando en eso, ¿eh? Fíjense que la primera vez que hice esta diapositiva no existía la pandemia. Y ahorita me quedé así. de, Era un "Oh". era un caso hipotético. Sí. Dead Space. Chale. No había visto, no había vuelto a presentar este tema en clase. Ya llegamos, ¿Cómo da? ya llegamos al futuro distópico en el que hay una enfermedad. Chale. Ya no es mentira, ya no es un chiste. Ok, entonces, para que elijan uno de estos. No sé, déjenme, la pongo en el Discord. ¿Va a ser individual? Individual, sí. Entonces vas a agarrar esos temas, una premisa y empezar a desarrollar Una todo, sinopsis. sinopsis. Sí, una breve sinopsis, sin preocuparse ahorita de las mecánicas de jugabilidad, solamente de la historia. Ok. Ajá. Una cuartillo, ¿cuánto? Un pequeño párrafo, media cuartilla es más que suficiente en esta como primera etapa. Ok. A ver, permítanme. Estoy entrando al Discord. ¿Te da miedo la narrativa, Coco, o no te gusta? No, sí me gusta, pero pues no sé, no soy bueno para eso. Yo sé que tú puedes, Coco de God. Acá, ¿no? ¿Alguien de aquí le gusta el guionismo? A mí un poco, o sea, Mía. me gusta ver mí. muchas series, sí. ¿Quién dijo a mí? Yo.
Lorena. Ah, ok. Ya, Me gusta todo lo que tenga que ver con la narrativa, me fascina. ya. ¿Te gusta leer libros? Claro. Es que mi hermana tiene así un chorro de libros, así me empieza a contar. Pero yo me tripeo porque me cuenta de que así durante 20 minutos Ah, sin yo también parar. soy de esas. Me controlo porque la gente me ve feo, pero... Porque luego me emociono y empiezo a decir cosas y detalles. Y luego, a ver, espérame, que ellos que lo tienes que leer para entender. A mí me da risa porque de repente está hablando, así llevo así un chorro hablando y de la nada se tiene que frenar y respirar. Así Ah, porque llevo un ujú, chorro sin hablar. Digo, sin respirar así. lo entiendo. Pues bueno, entonces la siguiente clase vamos a ver las otras viñetas que forman parte también del diagrama de narrativa. Déjenme, les doy un adelanto de cómo lucen más o menos. Lo estoy abriendo. Son estas de aquí. Entonces, si se fijan, igual que cuando vimos diagramas de interfaces, son varias viñetas, cada una significa algo en el diagrama, y los textos que hay adentro, pues, me dicen qué va a ocurrir en cada uno de esos eventos, ¿no? Y algo así se va contando la historia, ¿no? Desde lo cinemático, los diálogos, los lugares, las cosas que activan otras cosas que son como si fueran botones, pero si me acerco con esta persona, me da este diálogo. Ocurren estas cosas, ¿no? Así hasta llegar al final de mi diagrama y empieza la siguiente misión, ¿no? Más o menos así. También vamos a hacer ese diagrama para la siguiente. ¿Cómo? Para el siguiente. Todavía no. Ese va a ser de la siguiente clase a la que sigue. Ok. Pero sí vamos a hacer un ejercicio de diagrama, sí. Va, que va, que va. Entonces, Así es. ahorita Y ahorita solamente la sinopsis, para que ya la emocionado. tengan digerida la sinopsis para la siguiente clase. Y ya trabajemos de lleno con esto. Sí, miren, déjenme les muestro. No, ya no lo encontré el diagrama, pero lo busco para la que sigue. Va que va. Entonces, bueno, sería todo por el día de hoy. Si quieren, para que no se lleven tarea
fuera de clase, dediquen estos 20 minutitos que quedan para darle una pensada a qué ambientación elegir, qué premisa elegir, y vayan redactando la pequeña sinopsis de lo que trataría esa aventura. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Por qué pusieron hashtag Dead Space? Fue hace rato. Pandemia. Ah, ya. Claro. Es una de las premisas, pues, que nos puse espacio y huir de una Ajá. enfermedad. o algo así. Sí, totalmente. Pues bueno, entonces los dejo, me retiro y nos vemos el viernes. Profe, sale, muchas gracias. Dale, profe. Vale, Nos nos vemos. vemos. Manda la Vamos. presentación. Sí, déjame, ahorita lo subo en el Discord. Gracias. Vamos, adiós. Gracias, nos vemos. Vale, nos vemos, bye.